Paisaje indómito. Clima domado. Se llama Ribeira Sacra a una parte de los territorios bañados por los ríos Sil y Miño, en el noroeste de la península ibérica. Se caracterizan por sus contrastes. Los cañones salvajes del río solo han podido ser templados por siglos de lluvia y por el recogimiento de una arquitectura casi divina que siembra las orillas con ermitas y monasterios. Aquí, en estas tierras, el hombre ha convertido en vino lo que ha visto a su alrededor. Es lo mismo que vieron sus padres y los padres de sus padres, que hace 2000 años sometieron la inclinación del suelo, excavando terrazas en las que enterraron su mayor tesoro: unas cepas, una uva, un vino. Una audaz hazaña de titanes que ha pasado discretamente por la historia. Actualmente en la Ribeira Sacra hay 2.500 hectáreas dedicadas a la producción de estos vinos. Los cultivos se reparten entre 19 municipios gallegos que anulan la frontera cartográfica entre Ourense y Lugo. Antes de recibir los más modernos cuidados, el vino de la denominación de origen Ribeira Sacra se cría en estas cepas, desnudas en invierno y llenas de hojas y apretados racimos de uva al principio de la estación otoñal. Fiesta de la vendimia. Es la hora de recoger estas excelentes uvas de tinto mencía y blanco godello, que sabiamente tratadas ofrecerán al paladar el más refinado gusto de la sangre de la tierra. El viticultor sabe que el mérito esencial es de su uva y de su tierra. Seleccionará sus racimos y aplicará toda la tecnología enológica para superarse. Pero sabe que la tierra y la uva son la esencia. Fue el Imperio Romano el que inició el criado de la uva en estos terrenos. Mezclando vides silvestres milenarias con otras mediterráneas, lograron esa uva característica que tras los procesos de fermentación y embotellado consigue un sabor afrutado y muy aromático. A lo largo de los siglos,
La cepa se fue adaptando a crecer en una montaña esculpida en escalones, pero solo en aquellas laderas escogidas por el sol y por los vientos más favorables. Se tornó más pequeña, pero más fuerte, más robusta y más pegada a sus raíces, imitando el recogimiento que encontró el hombre en los monasterios centenarios. Las piedras cargadas a hombros para contener la terraza hacen acopio de sol durante el día, para caldear las raíces al caer la noche. Hoy en día, la Ribeira Sacra es una comarca salpicada con más de 80 bodegas que elaboran su vino particular, destacando la singularidad de cada una de ellas. Ribeira Sacra sigue siendo hoy un lugar de reposo para el visitante, que camina por calzadas romanas parando el latido del tiempo, como las gentes de aquí que han sabido heredar la tradición. El proceso de elaboración es un rito adaptado a los nuevos recursos técnicos. Recogida la uva, se inician los procesos de despalillado, estrujado, el transporte a cubas de acero para su reposo y el embotellado de los vinos. Aunque también se producen vinos blancos de alta calidad, en las bodegas Ribeira Sacra se elabora fundamentalmente el vino tinto. La graduación oscila entre los 11 y los 12 grados y medio, dependiendo del trato que cada bodeguero dé a su producción. Detrás de cada mejora hay un enólogo, un profesional que examina la calidad en las mismas bodegas. El Consejo Regulador, a su vez, garantiza el origen de la uva, el buen trato y el perfecto embotellado. Todo este proceso permite comercializar cerca de 3 millones de botellas de vino al año, con el sello identificativo de Ribeira Sacra. Estos vinos de color púrpura y destellos violáceos producen sensación de placer y entran suaves en boca. En retrogusto, son elegantes y frutales, con una persistencia prolongada. La sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen se encuentra en Monforte de Lemos, principal núcleo de la zona. Este organismo regula las características de la producción y controla el etiquetado para garantizar que cada una de las botellas procede de las cepas de Ribeira Sacra. El impulso dado en los últimos años con la recuperación de laderas, el incremento del número de bodegas y su producción, y la aplicación de nuevas tecnologías compatibles con el cuidado tradicional, ha sido recompensado con diversos galardones en certámenes internacionales de vinos de alta montaña. En la actualidad, los vinos de la denominación de origen Ribeira Sacra ocupan un lugar de privilegio en las cartas de los mejores establecimientos, volviendo así a sus orígenes, cuando los vinos de la Gallaecia se servían a los patricios de Roma. Una vez más, la historia da la razón a la caprichosa naturaleza de la Ribeira Sacra, una naturaleza que se cuida como se bebe, con sorbos sugerentes y reposados. Ribeira Sacra, tierra de tesoros, tierra de vino.